Soy Alejandro Vargas, 35 años, CEO de Cima Capital, con un patrimonio neto de 2.3 mil millones de euros. La mayoría de las revistas financieras me llaman implacable y brillante. Mi familia, simplemente, me llama la decepción. Después de construir mi imperio en secreto durante 10 años, regresé a Construcciones Vargas cuando necesitaban desesperadamente inversores. Mi hermano Mateo sonrió con desdén cuando me vio. Oh, Alejandro, necesitamos estos asientos para los socios de verdad. Si tan solo hubiera sabido lo que estaba por suceder. Crecer en las afueras de Madrid, en el seno de la familia Vargas, significaba vivir a la sombra de mi padre, Ricardo, y de mi hermano mayor, Mateo. Mateo, que ahora tiene 42 años, siempre fue el favorito de papá. Desde que aprendió a caminar, papá lo paseaba por la oficina, presentándolo como el futuro de Construcciones Vargas. Era el hijo que reflejaba la propia imagen de mi padre, un hombre de acción, de decisiones rápidas tomadas desde las entrañas, un líder que se ensuciaba las manos. Javier, con 40 años, encajó naturalmente en el rol de ventas, encantando a los clientes con su sonrisa fácil y su destreza en el campo de golf. Daniel, de 37, era el tranquilo, bueno con los ordenadores y los sistemas, pero carente de la confianza agresiva que papá valoraba por encima de todo. Y luego estaba yo. Mostré interés en el negocio desde el momento en que aprendí a leer. A los 8 años, mientras mis amigos veían dibujos animados, yo estudiaba los estados financieros de papá en la mesa de la cocina. A los 12, señalé ineficiencias en su cadena de suministro que nadie había notado. Mi padre me revolvía el pelo, me llamaba pequeño genio e ignoraba rápidamente mis sugerencias. Los negocios se hacen con agallas, no con numeritos en una pantalla, hijo, me dijo una vez. Cuando tenía 16 años y había creado un análisis detallado de por qué deberíamos expandirnos hacia el sector de la construcción sostenible. Una idea meticulosamente investigada con proyecciones y análisis de mercado, simplemente lo desestimó. Esos son tonterías ecologistas, Alejandro. Aquí construimos cosas reales, cosas que duran. Esa misma semana, Mateo presentó una idea a medio cocinar sobre la compra de una flota de maquinaria de segunda mano que le costó a la empresa una fortuna en reparaciones. Pero papá lo llamó una experiencia de aprendizaje. A pesar del evidente favoritismo, persistí. Todavía creía que el mérito finalmente se impondría. Trabajé semanas de 80 horas en Construcciones Vargas durante mis 20s, transformando nuestros anticuados sistemas de contabilidad. Consiguiendo nuestros primeros clientes internacionales y aumentando la rentabilidad en un 43% en mi división. Los números no mentían. Mi enfoque, basado en datos y eficiencia, funcionaba. Pero para mi padre y Mateo, mis logros eran anomalías, golpes de suerte que ocurrían a pesar de mis métodos, no gracias a ellos. Entonces llegó la reunión de la junta que lo cambió todo. Papá cumplía 65 años y anunciaba su plan de sucesión. Me senté en esa sala, con el corazón latiendo con una mezcla de esperanza y pavor. Había preparado un informe, había delineado una visión para el futuro, una que integraba la tradición con la innovación. Estaba listo. A pesar de mis logros, a pesar de mi formación, a pesar de los números que mostraban claramente que mis divisiones superaban a todas las demás, nombró a Mateo como su sucesor. Construcciones Vargas siempre ha sido liderada por un Vargas con instinto y coraje, explicó después, sin mirarme a los ojos. Es la tradición, Alejandro. Seguirás teniendo un papel importante. Ese papel importante resultó ser trabajar bajo las órdenes de Mateo, quien rápidamente reasignó todos mis clientes principales a sí mismo y a Javier. El insulto final llegó cuando me trasladó de mi oficina ejecutiva a un trastero reconvertido, explicando que los empleados que tratan con clientes necesitan las oficinas con ventanas. El espacio era claustrofóbico, olía a polvo y a archivos viejos. Era una metáfora perfecta de cómo me veían, algo que debía ser guardado y olvidado. Renuncié al día siguiente. Sin una confrontación dramática, sin despedidas lacrimógenas. Simplemente coloqué mi carta de renuncia en el escritorio de mi padre antes de que llegara y me fui. La única persona que intentó detenerme fue Sofía, la secretaria de Mateo,
que siempre había sido amable conmigo. No te merecen, susurró mientras yo llevaba mi pequeña caja de objetos personales a mi coche. Pero algún día se arrepentirán de esto. No miré hacia atrás. En lugar de mirar atrás, usé mis ahorros y una pequeña herencia de mi madre para empezar de nuevo. Fue mi madre quien siempre había creído en mi inteligencia silenciosa. Antes de fallecer, me había dicho, tu mente es tu mayor activo, Alejandro. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Sus palabras se convirtieron en mi mantra. Decidí volver a usar su apellido de soltera, Morales. En parte para evitar las acusaciones de nepotismo que me habían seguido en la escuela de negocios, pero sobre todo para asegurar que mi éxito o mi fracaso fueran enteramente míos. Quería construir algo que nadie pudiera atribuir al nombre Vargas. Cima Capital comenzó en una diminuta oficina en el corazón financiero de Madrid, solo conmigo y dos recién graduados hambrientos que creyeron en mi visión. No teníamos el prestigio de Construcciones Vargas, ni sus contactos, ni su historia. Solo teníamos datos, estrategia y una ética de trabajo incansable. Nos especializamos en identificar empresas de manufactura y construcción en dificultades pero fundamentalmente sólidas, proporcionando capital y experiencia en reestructuración para darles la vuelta. Fue un trabajo agotador. Noches sin dormir, viajes constantes por todo el país, reuniones en cafés porque no podíamos permitirnos salas de juntas adecuadas. Cada éxito se sentía ganado con sangre, sudor y análisis de datos. Cada fracaso era una lección brutal. Pero lentamente, de manera constante, construimos una reputación. Éramos los que veían valor donde otros solo veían ruinas. En 5 años, gestionábamos una cartera de más de 500 millones de euros. Para el 8º año, cruzamos el umbral de los 1.000 millones y nos mudamos a nuestra elegante sede en una de las torres más prestigiosas de Madrid. Todo este tiempo, mantuve una política estricta. Nadie de mi familia debía saber de mi éxito. Mi equipo ejecutivo entendía que cualquier mención de Cima Capital a los Vargas resultaría en un despido inmediato. No me escondía por vergüenza. Estaba construyendo algo que no podía ser descartado como suerte o nepotismo. Estaba forjando una armadura de logros irrefutables. Seguía Construcciones Vargas desde la distancia a través de publicaciones del sector y archivos financieros. Después de un comienzo fuerte bajo el liderazgo de Mateo, aprovechando el impulso de las iniciativas que yo había comenzado, la empresa inició un declive constante. Malas inversiones basadas en el instinto de Mateo, clientes importantes perdidos por la arrogancia de Javier, tecnología obsoleta que Daniel no podía actualizar por falta de presupuesto. Eran todos síntomas de un liderazgo más preocupado por las apariencias que por los fundamentos. Veía cómo el legado de mi padre se desmoronaba, ladrillo a ladrillo. Luego, hace 3 semanas, recibí la noticia que había temido y, en un rincón oscuro de mi corazón, esperado. Mi padre había sufrido un infarto. Sobrevivió, pero el evento había desencadenado una cascada de problemas para la empresa. Los inversores clave se habían retirado al enterarse de sus problemas de salud y los acreedores estaban al acecho. Construcciones Vargas, la empresa que mi padre había construido durante 50 años, estaba a semanas de la quiebra. Mi primer instinto fue dejar que se quemara. Habían tomado su decisión una década atrás. Pero algo, quizás la voz de mi madre en mi cabeza recordándome que la familia es la familia, me hizo dudar. Di instrucciones a mi equipo para que recopilara información sobre la situación financiera de Vargas. Lo que encontraron fue peor de lo que imaginaba. Mis hermanos casi habían llevado la empresa a la ruina por una combinación de incompetencia y arrogancia. Estaban buscando desesperadamente inversores para inyectar capital de emergencia. E irónicamente, Cima Capital estaba en su lista de posibles salvadores. No porque supieran de mi conexión, sino porque habíamos desarrollado una reputación de éxito en reestructuraciones de empresas de construcción. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Cuando una invitación por correo electrónico para una reunión familiar de emergencia de negocios apareció en mi bandeja de entrada personal, decidí asistir. No como el CEO de Cima Capital, sino simplemente como Alejandro, el hijo olvidado de Vargas. Vería por mí mismo si quedaba algo que valiera la pena salvar.
El correo electrónico del asistente de Mateo era formal e impersonal. Se solicita su presencia en la sede de Construcciones Vargas para una discusión de negocios familiar el viernes, 15 de abril a las 10 de la mañana. Por favor, confirme su asistencia. Ni un te echamos de menos o espero que estés bien. Ni siquiera una firma personal. Solo una citación corporativa después de 10 años de silencio. Le mostré el correo a Isabel, mi co y confidente más cercana, en mi oficina con vistas al Paseo de la Castellana. No estarás pensando en ir, ¿verdad?, preguntó, con las cejas levantadas. Después de todo lo que te hicieron. Giré en mi silla, mirando el horizonte de Madrid. Tengo curiosidad. Curiosidad es leer sus estados financieros, cosa que ya hemos hecho. Esto es masoquismo, dijo Isabel, sentándose en el borde de mi escritorio. Van a intentar manipularte para que les des el dinero que ganaste a pesar de ellos, no gracias a ellos. Quizás, concedí, pero quiero verlo con mis propios ojos. La empresa, papá, todo. Isabel suavizó su expresión. Y vas a ir como, solo Alejandro, no como el CEO que podría comprar su empresa con su bono trimestral. Exactamente. Quiero ver cómo me tratan cuando piensen que no tengo nada que ofrecer. Después de confirmar mi asistencia, pasé la semana preparándome emocionalmente para el reencuentro. Elegí mi atuendo con cuidado, un discreto traje de pantalón gris marengo que costó más que el primer coche de Mateo, pero que no pregonaba su precio. No llevé joyas, solo la sencilla alianza de oro de mi madre en una cadena alrededor de mi cuello. El viaje de vuelta a la sede en la zona industrial fue un viaje a través de los recuerdos. La salida de la autovía donde papá siempre se detenía a comprar churros en los viajes de invierno. El polígono industrial donde pasé veranos enteros aprendiendo el negocio desde abajo, solo para que mis conocimientos fueran ignorados. La cafetería donde redacté mi carta de renuncia una década atrás. La sede de Construcciones Vargas parecía más pequeña de lo que recordaba. La recepcionista no me reconoció. Tuve que registrarme como visitante y esperar a que me acompañaran. Sentado en las mismas sillas incómodas del vestíbulo que papá se había negado a reemplazar a pesar de mis sugerencias de que creaban una mala primera impresión. Son vintage, había insistido. Muestran que tenemos historia. Ahora solo parecían destartaladas. El viaje en ascensor fue incómodo. Lo compartí con dos jóvenes empleados que hablaban en susurros sobre otra ronda de despidos y la reunión de emergencia con inversores de mañana. No preguntaron quién era y no ofrecí la información. Javier fue el primer hermano que encontré, corriendo por el pasillo con un teléfono pegado a la oreja. Hizo una doble toma, murmuró tengo que colgar en su teléfono y pegó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Alejandro, vaya, ha pasado un tiempo. Me dio un abrazo lateral incómodo. ¿Te ves, corporativo? Hola, Javier. Sí, ha pasado un tiempo. 10 años, para ser exactos. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Bueno, Mateo está corriendo como un loco preparándose para mañana. Vienen unos inversores potenciales importantes. Podrían salvar todo el negocio. Consultó su reloj. Hablando de eso, debería. No dejes que te entretenga, dije. Daniel fue el siguiente, saliendo de lo que solía ser el departamento de ti. Había envejecido más de lo que esperaba, con canas prematuras en las sienes. A diferencia de Javier, parecía genuinamente complacido de verme. Alejandro, me dio un abrazo de verdad. No puedo creer que hayas venido. Es muy bueno verte. Gracias, Daniel. ¿Cómo has estado? Su sonrisa flaqueó. Oh, ya sabes, ocupado. Tratando de evitar que nuestros sistemas se caigan a pedazos mientras el presupuesto sigue encogiéndose. Bajó la voz. Está mal, Ale. Peor de lo que admiten. Antes de que pudiera elaborar, la voz de Mateo retumbó por el pasillo. Vaya, vaya, vaya. El hermanito ha decidido honrarnos con su presencia. Mateo había ganado peso, su figura antes atlética ahora era blanda en el medio. También había perdido algo de pelo, aunque había intentado ocultarlo con un peinado desafortunado.
La sastrería de su traje sugería que todavía pensaba que usaba la misma talla que una década atrás. Hola, hermanito, dijo. Así que te has enterado, respondí. ¿Cuál es la situación? Mateo hizo un gesto de desdén. Nada de qué preocuparse. Solo un problema temporal de flujo de caja. Una vez que aseguremos esta nueva ronda de financiación, todo volverá a la normalidad. Podía oler el whisky en su aliento a las 11 de la mañana. Algunas cosas no habían cambiado. Papá nos espera a todos para cenar esta noche en casa, continuó. A las 6. No llegues tarde. ¿Sabes cómo odia esperar para cenar? Con eso, se fue, ladrando órdenes a un asistente de aspecto acosado mientras desaparecía en la sala de conferencias. La casa de mi padre, la extensa villa donde crecimos, parecía conservada en ámbar. Los mismos muebles, las mismas pinturas, incluso las mismas fotos familiares de antes de que me fuera, como si el tiempo se hubiera detenido el día que me marché. Papá se veía frágil, su presencia antes imponente disminuida por la edad y la enfermedad. Aún así, cuando me vio, algo parpadeó en sus ojos, sorpresa, quizás alivio. Alejandro, dijo simplemente, abriendo los brazos. Lo abracé, notando lo delgado que se sentía bajo su cardigan. Hola, papá. Te ves exitoso, observó, estudiando mi rostro. Lo soy, respondí, sin ofrecer nada más. La cena fue un asunto forzado. Mateo dominó la conversación con proyecciones optimistas sobre la reunión de inversores de mañana y el futuro de Construcciones Vargas una vez que se resolviera este pequeño contratiempo. Javiera sentía con entusiasmo mientras Daniel empujaba la comida por su plato. Papá dijo poco, observándonos a todos con ojos cansados. Me excusé temprano, alegando jet lag a pesar de haber conducido solo desde Madrid. Mientras subía a mi antiguo dormitorio, preservado como una exhibición de museo de mi yo adolescente, escuché a Mateo en el estudio de papá. Cima Capital es nuestra mejor oportunidad, decía. Sus representantes sonaron interesados. Si ellos invierten, los demás seguirán. ¿Y si no lo hacen?, preguntó mi padre, su voz más débil de lo que nunca la había oído. No pienses así, papá. Conseguiremos el dinero. Te lo prometo. A la mañana siguiente, en la sede, las preparaciones eran frenéticas. Me acerqué a Daniel, que estaba lidiando con el portátil de la presentación. ¿Necesitas ayuda? Soy bastante bueno con PowerPoint estos días, ofrecí. La presentación era un desastre. ¿Qué está pasando aquí?, apareció Mateo. Estaba ayudándole a pulir algunas cosas, expliqué. Hay algunas inconsistencias en las finanzas. No necesitamos tu ayuda, me cortó Mateo. La mejor manera en que puedes contribuir es manteniéndote fuera del camino. A las 9:45 de la mañana, 15 minutos antes del inicio programado, Mateo se me acercó mientras revisaba unas notas cerca de la mesa de refrigerios. Oh, Alejandro, dijo con una mirada despectiva, necesitamos estos asientos para los socios de verdad. ¿Por qué no te sientas en el trastero? Te pondremos al día luego. Mi expresión se mantuvo neutral a pesar de la punzada familiar. El trastero. Lo hemos convertido en una pequeña oficina, explicó con impaciencia. Incluso hay una silla. Sofía te mostrará. Javier, de pie cerca, parecía incómodo pero no dijo nada. Daniel evitó activamente el contacto visual. Sofía me dio una mirada de disculpa mientras me conducía por un pasillo hacia lo que de hecho era un armario glorificado. Lo siento mucho, señor Vargas, susurró. Está bien, Sofía, le aseguré. En realidad, es perfecto. La ironía no se me escapó, el CEO multimillonario, relegado a un trastero en la empresa que su padre construyó. Me quedé en el trastero, escuchando cómo Mateo comenzaba su presentación ante los miembros de la junta y los posibles inversores. Su voz transmitía esa confianza artificial que recordaba tan bien, un poco demasiado alta, un poco demasiado ensayada. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos en este momento emocionante para Construcciones Vargas. Aunque enfrentamos algunos desafíos temporales, estamos posicionados para una remontada sin precedentes con los socios estratégicos adecuados.
A través de las delgadas paredes, podía oír el crujido de los materiales de presentación que se distribuían. Las preguntas de los miembros de la Junta se volvieron cada vez más incisivas. Estas proyecciones de ingresos parecen extremadamente optimistas dadas sus capacidades de producción actuales, señaló uno. ¿Podría explicar la discrepancia entre estas cifras y el rendimiento real del último trimestre?, preguntó otro. Las respuestas de Mateo se volvieron más defensivas, sus explicaciones más enrevesadas. Podía sentir el interés de los posibles inversores disminuir con cada respuesta poco convincente. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. La puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. Escuché la voz sin aliento de Sofía. Señor, el CEO de Cima Capital está aquí. Un silencio expectante se apoderó de la sala. Me los imaginé a todos girando hacia la entrada principal, esperando la llegada del salvador financiero en quien habían depositado sus esperanzas. Conté hasta 5, respiré hondo y abrí la puerta del trastero. El silencio que recibió mi entrada fue absoluto. 20 rostros se volvieron hacia mí, confundidos, y luego en shock a medida que la comprensión comenzaba a amanecer lentamente. Mateo se quedó congelado a mitad de un gesto en la cabecera de la mesa, con el control remoto de la presentación colgando de su mano. Disculpen la tardanza, dije con calma, caminando hacia la silla vacía en el extremo opuesto de la mesa. Estaba revisando algunos documentos financieros interesantes en el trastero donde me pidieron que esperara. Mateo se recuperó primero, su rostro contorsionado por la confusión. Alejandro, ¿qué estás haciendo? Estamos en medio de una reunión importante, esperando a Morales de Cima Capital. Sonreí, coloqué mi tarjeta de visita sobre la mesa y la deslicé hacia el centro. Ese sería yo. Alejandro Morales. Volví al apellido de soltera de mi madre cuando empecé mi empresa. Uno de los miembros de la Junta, el señor Fitzgerald, que había estado en la empresa desde los primeros días de mi padre, cogió mi tarjeta. Sus ojos se abrieron como platos al leerla. Alejandro Vargas es Alejandro Morales. El Alejandro Morales, CEO de Cima Capital. Asentí, sacando mi identificación de la empresa de mi bolsillo y colocándola junto a la tarjeta. El mismo. La sala estalló. La boca de Javier estaba literalmente abierta. Daniel me miraba con una mezcla de shock y, ¿era admiración? Los miembros de la Junta susurraban urgentemente entre sí. El rostro de Mateo se había quedado sin color. Esto es una especie de broma, tartamudeó. No puede ser. Te aseguro que no es una broma, respondí con calma. Cima Capital gestiona activos por más de 3.2 mil millones de euros. Nos especializamos en reestructuraciones del sector de la construcción, particularmente en empresas familiares que enfrentan desafíos de sucesión. Hice una pausa. Suena familiar. Pero, ¿qué has estado haciendo? Trabajando como secretario en algún sitio todos estos años, farfulló Mateo. ¿Cómo es posible? Después de dejar Construcciones Vargas, interrumpí, fundé Cima con mis ahorros y una pequeña herencia de mamá. Hemos crecido exponencialmente año tras año durante la última década. Forbes me sacó en un artículo el mes pasado, de hecho. El multimillonario invisible, me llamaron, por mi preferencia por la privacidad. Mateo intentó recuperar el control de la sala. Todos, tomemos un breve descanso. Alejandro, necesito hablar contigo en privado. No lo creo, dije, con voz firme. Estoy aquí como un posible inversor invitado y me gustaría continuar esta reunión. Me volví hacia la Junta. Si a ustedes les parece aceptable. El señor Fitzgerald asintió, con una pequeña sonrisa en los labios. Varios otros miembros de la Junta murmuraron su acuerdo. Excelente, dije, abriendo mi portafolio. Ahora, he revisado los materiales que proporcionaron a mi equipo, así como algunos documentos adicionales que encontré mientras esperaba en el trastero. Tengo varias preocupaciones que me gustaría abordar. Durante los siguientes 30 minutos, diseccioné metódicamente la situación financiera de la empresa. Señalé la mala gestión, las pobres decisiones estratégicas y las irregularidades contables que habían llevado a Construcciones Vargas al borde de la quiebra. Fui profesional, pero implacable,
respaldando cada crítica con ejemplos y datos específicos. La expansión a Portugal hace 3 años consumió el 40% del capital disponible, pero aún no ha generado rendimientos positivos, señalé. La cuenta de Proyectos Norte se perdió debido a repetidos fallos de calidad que no se abordaron. Y la empresa ha estado operando con tecnología obsoleta mientras la suite ejecutiva se renovaba 2 veces en 5 años. La cara de Mateo se enrojecía cada vez más mientras hablaba. Cuando terminé, explotó. Esto es ridículo. Y vuelves después de abandonar a la familia. En realidad, interrumpió Daniel, sorprendiendo a todos, todo lo que ha dicho es exacto. He estado tratando de plantear estos mismos problemas durante años. Entonces, desde la puerta, llegó una voz que reconocí al instante. Déjalo hablar, Mateo. Mi padre estaba allí. Caminó lentamente hasta una silla vacía y me hizo un gesto para que continuara. Gracias, dije. A pesar de estos desafíos, creo que Construcciones Vargas tiene una base sólida que vale la pena salvar. Expuse mi propuesta. Cima proporcionaría capital de emergencia a cambio de una participación mayoritaria. Habría una reestructuración de liderazgo. Esto no es una adquisición hostil, aclaré. Es una operación de rescate, pero requiere aceptar la realidad y cambios significativos. Así que quieres que te entreguemos la empresa que papá construyó, se burló Mateo. No me fui, Mateo. Fui empujado. Me mudaste a un armario muy parecido al que me metiste hoy. Pero esto no se trata del pasado. Se trata de si Construcciones Vargas tiene un futuro. Mateo miró a nuestro padre, esperando su respaldo de siempre. Papá, diles que esto es una locura. Papá guardó silencio por un largo momento. Durante 10 años, dijo finalmente, he visto a esta empresa declinar bajo tu liderazgo, Mateo. Te defendí, puse excusas. Luego se volvió hacia mí. Y durante esos mismos 10 años, he seguido tu éxito desde lejos. Leí cada artículo sobre Cima. Guardé un archivo con todo lo que has logrado sin el nombre ni las conexiones de Vargas. Esta revelación me dejó atónito. Siempre fuiste tú el que tenía la visión real, el impulso, la disciplina. Me equivoqué al pasarte por alto por la tradición o por cualquier razón tonta que me dije a mí mismo. Deberíamos escuchar a Alejandro, no porque sea de la familia, sino porque se ha ganado el derecho a ser escuchado. La sala quedó en silencio. Mateo parecía como si lo hubieran abofeteado. Mantuve mi compostura profesional, aunque por dentro las emociones amenazaban con abrumarme. Gracias, dije simplemente. Necesitaré acceso completo a todos los registros financieros y operaciones. Mi equipo está esperando fuera. Requeriré una respuesta sobre mis términos en 48 horas. Sugiero que todos se tomen un tiempo para considerar qué es lo mejor para el futuro de la empresa. Mientras salía, los miembros de la junta se apartaron para dejarme pasar, varios asintiendo respetuosamente. En la puerta, Sofía me esperaba con una sonrisa. Mientras pasaba, susurró, eso ha sido increíble, señor Morales. La suite presidencial del hotel se había transformado en el centro de mando temporal de Cima. Cuando entré, mi equipo ejecutivo me miró expectante. Entonces, preguntó Isabel, ¿cómo fue nuestra pequeña sorpresa? Mateo parecía que iba a sufrir un derrame cerebral, admití, sintiendo una mezcla de vindicación y una culpa inesperada. Papá me defendió. Dijo que había estado siguiendo mi carrera todo el tiempo. 10 años de demostrar mi valía, de construir algo de la nada, habían culminado en la revelación de hoy. La victoria debería haber sabido más dulce de lo que sabía. Mi teléfono empezó a iluminarse. 3 llamadas perdidas de Mateo. Un texto adulador de Javier. El mensaje de Daniel era más simple, lo siento. Siempre fuiste el más listo. Dime cómo puedo ayudar. Papá no se había puesto en contacto. La Junta Directiva de Construcciones Vargas aceptó mi oferta por unanimidad 48 horas después. La reestructuración comenzó oficialmente. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Mi equipo y yo trabajamos jornadas de 16 horas implementando el plan de cambio. Auditamos cada departamento,
identificamos operaciones salvables y tomamos decisiones difíciles sobre lo que tenía que desaparecer. La primera reunión ejecutiva bajo la nueva estructura fue previsiblemente tensa. Mateo se sentó en silencio, furioso mientras yo delineaba los cambios en la estructura de informes y los estándares de rendición de cuentas. Javier se adaptó rápidamente, ya intentando posicionarse como mi lugarteniente de confianza. Daniel parecía aliviado de que por fin se valorara adecuadamente su experiencia técnica. A partir de ahora, anuncié, el ascenso se basará en el mérito, no en las conexiones familiares. La implementación no fue fácil. Los empleados leales a Mateo se resistieron a los nuevos procesos. El propio Mateo se dedicó a un sabotaje sutil, olvidándose de incluirme en comunicaciones importantes con clientes, socavando mis directivas al hablar con sus subordinados. Después de pillarlo en una mentira particularmente dañina a un cliente importante, lo llamé a mi oficina, la que antes era suya. Esto se acaba ahora, dije, deslizando la evidencia de su sabotaje sobre el escritorio. Entiendo que esta transición es difícil para ti, pero tu comportamiento está perjudicando a la misma empresa que dices que te importa. No tienes ni idea de lo que es, Ciseo, ver todo lo que papá construyó, todo lo que se suponía que yo debía liderar, entregado a mi hermanito que nos abandonó. Yo no abandoné la empresa, Mateo. Fui expulsado por ti, dejé que eso calara antes de continuar. Pero eso es el pasado. Ahora mismo, tenemos 300 empleados que dependen de nosotros para salvar sus trabajos. ¿Puedes dejar a un lado tu ego el tiempo suficiente para ayudarlos? Algo en mi apelación pareció llegarle. No del todo, pero lo suficiente como para que su resistencia activa comenzara a disminuir. La verdadera sorpresa fue Daniel. Con autoridad y recursos reales, floreció. Sus innovaciones técnicas optimizaron los procesos de fabricación, ahorrando millones en costes operativos. Montó un talentoso equipo de TI que modernizó nuestros anticuados sistemas, mejorando la eficiencia en toda la empresa. 6 semanas después de la reestructuración, nos enfrentamos a una crisis. Nuestro cliente más grande que quedaba, Suministros Médicos Herrera, amenazaba con llevar su negocio a un competidor. La cuenta representaba casi el 20% de nuestros ingresos actuales. Perderla sería devastador. Mateo había cultivado la relación durante años, pero estaban específicamente molestos por los cambios que habíamos implementado en los procedimientos de control de calidad. Programé una reunión de emergencia con su equipo ejecutivo. Necesitamos esta cuenta, insistió Mateo antes de entrar. Lo que sea que quieran, deberíamos dárselo. No si compromete nuestros nuevos estándares, respondí. La reunión comenzó tensa. El CEO de Herrera se quejó de nuestra burocracia innecesaria y amenazó con marcharse. Cuando Mateo comenzó a capitular inmediatamente, intervine. Señor Herrera, entiendo su frustración con los cambios. Pero permítame explicarle por qué estos nuevos procedimientos son en realidad para su beneficio. Procedí a delinear cómo nuestros controles de calidad mejorados reducirían las tasas de defectos, mejorarían la consistencia y, en última instancia, les ahorrarían dinero en devoluciones y quejas de clientes. Compartí datos de otros clientes que ya habían visto mejoras y presenté un análisis de costos que mostraba los beneficios a largo plazo. Al final de la reunión, no solo Herrera había aceptado quedarse, sino que estaban considerando aumentar su volumen de pedidos. Al salir, Mateo admitió a regañadientes, eso fue impresionante. Llevo 3 años intentando que aumenten los pedidos. Diferentes enfoques funcionan en diferentes situaciones, respondí, sin malicia. Tu relación con ellos nos abrió la puerta. Mis datos los convencieron para quedarse. Fue nuestro primer momento de genuino respeto profesional. La recuperación de la empresa empezó a coger impulso. Los costes operativos disminuyeron en un 30%. Nuevos clientes, atraídos por nuestra mejora de la calidad y fiabilidad, empezaron a firmar contratos. Mi padre asistía a las reuniones semanales de actualización, sentado en silencio al fondo de la sala. Después de una sesión particularmente positiva, me pidió que cenara con él en su casa. La casa familiar se sentía diferente ahora. Nos sentamos en el comedor donde habían tenido lugar innumerables comidas familiares tensas.
Has logrado más en 2 meses que Mateo en 10 años, dijo papá sin preámbulos. La mención de mi madre creó un momento de recuerdo compartido entre nosotros. He estado pensando mucho en ella últimamente, admitió, preguntándome qué pensaría de todo esto, de lo que te hice. Habría estado decepcionada, dije honestamente. Pero también creía en las segundas oportunidades. Eso es lo que espero, dijo. Una segunda oportunidad para ser el padre que te merecías. ¿Considerarías hacer de estas cenas algo habitual? Solo para hablar. Sin negocios. Fue una petición pequeña, pero monumental. Creo que puedo arreglármelas para eso, acepté. La semana siguiente, instituí una nueva tradición, cena familiar todos los domingos por la noche. Las primeras fueron incómodas. Pero gradualmente, algo cambió. Mateo trajo a su esposa y a sus hijos adolescentes que sentían curiosidad por su tío Guay al que apenas conocían. Javier, por una vez, preparó un plato en lugar de traer algo comprado. Daniel llegaba temprano para ayudar a poner la mesa. Durante la tercera cena, Mateo hizo una broma autocrítica sobre su fallida expansión europea. Todos nos quedamos helados, hasta que me eché a reír, genuinamente, y la tensión se rompió. Por primera vez en más de una década, sentí que podríamos volver a ser una familia. Pasaron 6 meses en un abrir y cerrar de ojos. Lo que una vez pareció imposible ahora era una realidad. Construcciones Vargas no solo sobrevivía, sino que empezaba a prosperar de nuevo. La infusión de capital de emergencia había estabilizado nuestras finanzas y nuestra renovada atención a la calidad había restaurado la confianza de los clientes. El desarrollo más significativo llegó de forma inesperada. Mi equipo de cima identificó sinergias sorprendentes entre nuestras empresas en cartera y el negocio principal de Construcciones Vargas. Lo que comenzó como una operación de rescate evolucionó hacia una fusión estratégica, convirtiendo a Construcciones Vargas en el brazo manufacturero de una operación más grande y diversificada. El día que anunciamos la fusión formal fue surrealista. Estaba de pie en el podio del atrio de la empresa, frente a los empleados de ambas organizaciones, con mi familia sentada en primera fila. Hoy no marca un final, sino un nuevo comienzo, les dije. Construcciones Vargas y Cima Capital son más fuertes juntas que separadas. Miré a mi padre, que asintió levemente, con un orgullo evidente en sus ojos. La transformación de la empresa había catalizado también la transformación familiar. Mateo había encontrado su nicho en la gestión de relaciones con clientes. Nunca seríamos los confidentes más cercanos, pero habíamos alcanzado un respeto profesional. Javier prosperaba en la nueva estructura, con su talento para las ventas amplificado por sistemas de apoyo adecuados. Nuestra relación se calentó cuando dejó de competir y empezó a colaborar. Daniel experimentó el cambio más drástico, convirtiéndose en un director técnico excepcional. Mi padre asistía a las reuniones de la junta con regularidad. Los médicos informaron de mejoras sorprendentes en su estado, atribuyéndolo a la reducción del estrés y a un renovado sentido de propósito. Las cenas familiares semanales habían evolucionado de obligaciones incómodas a reuniones genuinas. La conversación más significativa llegó en una tranquila tarde de domingo. Papá me había pedido que le ayudara a clasificar viejos documentos de la empresa. Encontré algo que deberías tener, dijo, entregándome una gastada carpeta de cuero. Dentro estaba el plan de negocio que había elaborado a los 16 años. Lo guardé todos estos años, admitió. A veces lo sacaba y lo miraba, sobre todo después de que te fueras. Me di cuenta de que tu visión habría posicionado perfectamente a la empresa para el futuro. Sacudió la cabeza con pesar. No podemos cambiar el pasado, dije. No, asintió. Pero quiero que sepas que siempre vi tu potencial, Alejandro. Solo que tenía demasiado miedo de ser eclipsado como para nutrirlo adecuadamente. Ese fue mi fracaso, no el tuyo. Viniendo de un hombre que rara vez había admitido un fracaso, las palabras tuvieron un peso inmenso. Gracias por decir eso, respondí simplemente. Esa noche, me quedé en mi oficina, antaño de mi padre, brevemente de Mateo, ahora legítimamente mía, mirando la planta de fabricación donde los trabajadores se movían con un propósito renovado.
El nombre Vargas todavía adornaba el edificio, pero su significado había evolucionado. Ya no era un reino patriarcal, sino una empresa moderna donde la contribución importaba más que la conexión. Entonces, ¿cuál es la lección en todo esto? Que a veces, ser subestimado es tu mayor ventaja. Que construirte a ti mismo fuera de la sombra de las expectativas familiares puede forjar una fuerza que ninguna herencia podría proporcionar. Y que la sanación no requiere olvidar el pasado, sino liberar su poder para definir tu futuro. Y quizás lo más importante, que el trastero al que te envían podría ofrecer el punto de vista perfecto para observar exactamente lo que necesita cambiar antes de que salgas a cambiarlo. ¿Y tú? ¿Alguna vez te han subestimado solo para demostrar que todos estaban equivocados? Deja un comentario abajo y comparte tu experiencia. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo con alguien que necesite oír que ser subestimado hoy no determina su éxito mañana. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, a veces la mejor venganza no es la venganza en absoluto, sino construir algo tan extraordinario que no puedan evitar reconocer lo que casi perdieron.